La consulta prende la campaña del petrismo al 2026 y espanta la división. Esta es una nota de Edgar Quintero Herrero para La Silla Vacía. Hoy es miércoles 2 de abril de 2025 y vamos a hablar de ella aquí en MG Noticias. La consulta prende la campaña del petrismo al 2026 y espanta la división. Por La Silla Vacía. En el petrismo se habla menos del gobierno y más del 2026. La lista no oficial de candidatos para suceder a Petro anuncia giras nacionales, diseña carteles de campaña y paga encuestas internas para medir a sus rivales en la izquierda. Hoy, a más de un año de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, el pacto histórico no es el partido de gobierno que lidera las principales iniciativas reformistas en el Congreso, sino una plataforma política en la que se negocia y se compite por suceder al presidente Gustavo Petro. Lo hacen ahora bajo la bandera de la consulta popular sobre temas laborales, con la que Petro está alineando a su bloque más duro de izquierda y disipando las divisiones internas. Los riesgos de fractura vienen de la negociación por crear el partido unitario del pacto y definir las reglas para unas primarias en octubre de 2025 que armen las listas al Congreso y elijan un candidato presidencial. En el pacto asumen que la consulta popular será antes de las primarias del partido, programadas para el 26 de octubre porque ambas elecciones no pueden coincidir, como lo confirmó el registrador nacional Hernán Penagos. Por lo que la nueva y arriesgada apuesta política del presidente se convierte en el primer round de los tres nombres más cantados: Gustavo Bolívar, Daniel Quintero y María José Pizarro, y otros que puedan aparecer. La consulta popular unifica el discurso de los rivales petristas. El gobierno planea presentar el texto con las preguntas de la consulta popular a mediados de abril. Según el Ministerio del Interior Armando Benedetti, el ministro del Interior, Armando Benedetti. Desde ese momento, la plenaria del Senado tiene 20 días para pronunciarse. Una decisión política en la que pesará si el mecanismo le ayuda al petrismo de cara al 2026. Si el Senado da luz verde, la ley da un plazo máximo de 4 meses para que la consulta sea convocada. Con esto se abre un periodo de campaña entre mayo y septiembre en el que los líderes del pacto son los responsables de que el presidente no fracase en su apuesta. La senadora Pizarro está recurriendo al país bajo la consigna de impulsar la consulta popular. La semana pasada acompañó al Ministerio de Agricultura a entregar 1.200 hectáreas de tierras a un grupo de campesinos en Santa Marta y aprovechó para instalar un comité del sí, el nombre de las organizaciones que el petrismo está promoviendo por orden del presidente Petro. La reforma agraria no ha necesitado del Congreso. La ha sacado adelante el gobierno con voluntad política y pese a las dificultades estamos cambiando la matriz productiva de Colombia, dice Pizarro sobre una de las políticas banderas de Petro que quiere profundizar si llega a ser presidente. El 13 de marzo, Pizarro reactivó desde Medellín los recorridos que viene haciendo desde el año pasado para dar a conocer su nombre como precandidata presidencial del petrismo en lugares como Caquetá, Huila, Nariño y el Valle. Vamos a recoger esos esfuerzos para sumarlos a la consulta, dice la senadora sobre el nuevo motivo para sus correrías de campaña. Pizarro y su equipo reconocen que su rival a vencer es Bolívar, quien en encuestas internas y externas lleva la delantera dentro del bloque de izquierda. En la encuesta más reciente de Inbamer, Bolívar, con 47%, es el indiscutible favorito por encima de Daniel Quintero, Iván Cepeda y Pizarro. En un lejano cuarto lugar dentro de una hipotética consulta interna de la izquierda. Pero el inevitable cuerpo a cuerpo entre Bolívar y Pizarro, quienes arrastran una agria pelea personal desde las elecciones al Congreso del 2022, sigue pospuesto mientras la consulta popular los pone en un terreno común. Bolívar, al igual que la senadora,
han reenfocado sus grandes eventos públicos en prosperidad social para impulsar la consulta. En el más reciente, En Soledad Atlántico estuvo explicando la iniciativa ante cientos de personas convocadas para dar a conocer las nuevas políticas de subsidios de la entidad. En un modo campaña por el sí, trinó el saliente director del DPS, quien espera oficializar su renuncia en las próximas 2 semanas, según una persona de su entorno más cercano. Bolívar también lleva meses de autobombo con los eventos del DPS por todo el país. Tiene a directores regionales de su cuerda que se aseguran de mostrarlo en tarima, como Jairo Avellaneda, de la seccional de Bogotá, una de sus fichas en la lista del Pacto para el Consejo las regionales del 2023. Bolívar combina el proselitismo desde el DPS con el respeto y la cercanía que tiene entre el ala más activa del petrismo, con una fuerte presencia en redes sociales. Eso sumado a sus buenas relaciones con la bancada del pacto en Bogotá y la cercanía que ha cosechado con políticos de izquierda más tradicionales, como Alexander López, lo convierten hoy por hoy en el candidato mejor perfilado desde la izquierda. El sorpresivo e inmediato perseguidor de Bolívar es el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, otro con quien tiene una dura pelea personal. No voy a jugarle a la división, dijo Quintero en su primer pronunciamiento como precandidato presidencial, en el que anunció su respaldo a las listas al Congreso del Pacto Histórico en el 2026. Desde el anuncio público de Petro, Quintero ha respaldado la consulta popular y su equipo político, algunos dentro del pacto. Se alista para demostrarle al presidente su fuerza electoral. La consulta nos permite estar en campaña permanentemente. Sin las reformas sociales, la necesidad de un gobierno progresista sigue vigente. Hablamos además de la reforma laboral, que nos saca el espectro puramente progresista porque son medidas populares entre más personas, dice el representante a la Cámara, Alejandro Toro, aliado del equipo político de Quintero. Otros candidatos con menos vuelo en las primeras encuestas, como el exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, también están firmes haciendo campaña con la consulta popular de Petro, pese a su distancia pasada con el presidente. En Bogotá estuvo en primera fila durante las marchas del 18 de marzo en medio del hundimiento de la reforma laboral. Las amenazas de división en las primarias del pacto. La nueva campaña por la consulta popular pone en un segundo plano las negociaciones para la competencia interna en el pacto. Los partidos de gobierno están definiendo la solicitud ante el CNE para unificarse. En ese tribunal puede haber problemas porque la mayoría de oposición en el organismo contempla frenar su unión, como lo reveló La Silla. Pero incluso sin ese escollo, las reglas de las elecciones primarias de octubre para armar las listas al Congreso y elegir un candidato presidencial aún no están claras. La democracia interna en el petrismo no ha funcionado bien desde hace años. En 2019, Petro puso a dedo a Holman Morris en el tarjetón para la alcaldía de Bogotá y generó una fractura con varias de las mujeres del movimiento. En 2022, las listas al Congreso terminaron siendo confeccionadas con el bolígrafo del presidente y los jefes de otros partidos. El conflicto fue entonces con Francia Márquez. Y en las elecciones regionales del 2023, Petro decidió cerrar a última hora la lista al Consejo de Bogotá, una orden imprevista que molestó internamente. En 2026, el pacto llegará al debate luego de haber sido gobierno y tras haber sacado la bancada más grande del Congreso. La discusión más dura está en las reglas para las primarias. El objetivo básico es evitar la dictadura del bolígrafo en el orden de los candidatos que aspiran al Senado y a la Cámara, como sucedió en el 2022. El arreglo básico del petrismo es presentarse con listas cerradas e integradas por la misma cantidad de hombres y mujeres, intercalados reglón por reglón, pero el resto de detalles siguen sin definirse. No han acordado si la consulta será abierta para todos los votantes, la idea que toma más vuelo, o solo votarán los militantes inscritos en los partidos,
lo que favorece a los partidos más organizados, como el POL. La diversidad de sectores de izquierda con la que está construido el pacto juega en estas discusiones. Por ejemplo, el representante por Bogotá, Gabriel Becerra, de la Unión Patriótica, un partido con una militancia más tradicional, está impulsando que las personas que participan en las primarias luego tengan que inscribirse como militantes del nuevo pacto histórico. La idea es lejana y suena extraña para los movimientos sociales que no están acostumbrados a la política partidista, explica la senadora del pacto Isabel Zuleta. Los pescadores y mineros se organizan para defender sus causas, no para escribirse en partidos. Nosotros somos activistas, no militantes, dice. El pacto histórico tampoco tiene claro si las primarias aplicarán para armar las listas a Cámara de todos los departamentos. En los lugares en los que el pacto es más competitivo, como Bogotá, esa competencia interna tiene sentido para definir el orden de la lista. Pero en otros más difíciles para la izquierda, como Antioquia, los principales liderazgos pueden acordar el orden por consenso porque son pocos los que tienen posibilidades reales para alcanzar una curul, explica el representante Alejandro Toro. Las reglas más embolatadas son las de la eventual consulta presidencial. Hoy el pacto no tiene claro si utilizará las primarias de octubre para definir candidato. Los posibles precandidatos no han pactado las condiciones para esa elección, y algunos de ellos, como la senadora Pizarro, han puesto sobre la mesa otros mecanismos, como las encuestas o un acuerdo político que defina el candidato del petrismo sin pasar por las primarias. Esas definiciones están en el limbo por el problema en el CNE. El organismo en el que el petrismo es minoría explora no permitir la creación de progresistas. El nuevo partido de Pizarro y los representantes David Racero y Heráclito Landines, que necesitan escindirse del movimiento de autoridades indígenas y social maíz. El Comité Político del Pacto espera formalizar la solicitud ante el CNE para la creación del Partido Unitario en abril. En las próximas semanas, el Polo Democrático tiene que resolver por fin su situación interna, convocando el Congreso que vote a favor de la unificación, otro asunto que ha retrasado el proceso. Luego, si se ponen de acuerdo en las reglas para las primarias, deben definir si los partidos van a disolver su personería jurídica para crear una nueva, o si se van a fusionar en una existente, como la de la UP. Otra discusión aparentemente menor que en las divisiones históricas de la izquierda puede escalar con facilidad. Por ahora no es el caso. En modo consulta popular, Petro está logrando ser un presidente saliente que conserva un gran poder de cohesión. Este es un análisis de la silla vacía sobre la consulta en el pacto histórico. Por favor, dejen sus comentarios. Por favor, suscríbete a MG Noticias si no te has suscrito. Activa la campanita para recibir las últimas notificaciones. Comparte con amigos y familiares. Sus colaboraciones son muy importantes para seguir con nuestro proyecto, así que si quieres ayudarnos, lo puedes hacer por medio de un super thanks. Dale like si te gustó el contenido de este video. Muchas gracias.